¿Te gustaba Peter Pan cuando eras pequeño? ¿Te gustaría leer una historia con las mismas vibras, pero muchísimo más oscura? En tal caso, no puedes perderte Llamas en Nunca Nada de Catriona Ward. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar de la última novela de Catriona Ward, Llamas en Nunca Nada. Ya sabéis que Catriona es una autora que a mí me encanta, me inicié con ella en La casa al final de Needless Street y a partir de ahí, pues bueno, lo he leído absolutamente todo. Así que cuando me enteré que salía esta nueva novela estuve contando los días hasta que al fin la pude tener en mis manos. Y vamos a hablar de ello. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Llamas en Nunca Nada de Catriona Ward, y la reseña va a proceder como de costumbre. Os voy a leer la sinopsis, os voy a hacer un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en la novela y luego os daré mi opinión. Y tengo que pensarme muy bien el apartado de spoilers porque sé que a algunos no os importan los spoilers y los veis igualmente antes de leer el libro, pero es que en Catriona esto es criminal porque gran parte de la gracia de la autora es ir a ciegas y recorrer el camino por el que nos lleva de la mano, ¿no? Con tantos giros y tantas vueltas que da la historia. Así que lo iremos viendo sobre la marcha, no prometo nada. Vamos allá. Ven a buscar a los niños de Nunca Nada. Te esperan en su hogar perdido en las montañas rocosas. Y no están solos. En medio de la noche, Riley saca a su hermano pequeño de la cama para fugarse de su casa de acogida. Quieren encontrar un grupo de adolescentes que ocupan las ruinas del rancho Nunca Nada, donde el infame actor Leif Winham se ocultó de su fama. Ocultó sus crímenes y todo se perdió en un incendio que mostró el asesino que fue. Pero en este refugio de niños salvajes no entran los adultos, y por mucho que Riley espere encontrar un nuevo hogar, algo se oculta en las brasas de Nunca Nada, algo que pide un pago horrible a cambio de santuario. Pues bueno, tal y como hemos leído aquí en la sinopsis, nuestra protagonista es Riley, que es una adolescente que después de haber perdido a su madre, está junto con su hermano pequeño Oliver de acogida en casa de su primo, el primo de su madre, no se le llaman el primo. Y este hombre es terrible, es abusivo y los trata muy mal. Pasan muchísima hambre y al final Riley acaba decidiendo que lo mejor que pueden hacer es huir e intentar buscar en las montañas el rancho de Nunca Nada para pedir asilo allí con el resto de niños y adolescentes que viven en ese lugar. Riley se va a llevar a su hermano pequeño a través del bosque y de la montaña, y vamos a ver cómo esto los va a poner en peligro porque son dos niños solos perdidos en mitad de ningún sitio, pero tal y como indica el título, van a conseguir llegar. La cosa es que este lugar es un lugar extraño, es un lugar que al principio a Riley no le da muy buena espina, pero que poco a poco va a acabar creyendo que quizás realmente pueda terminar considerándolo su hogar. Aparte de esto tenemos a Mark y a su compañera de trabajo que se dedican a grabar documentales, que están haciendo un documental sobre Nunca Nada y que están poco a poco intentando investigar, preguntando por la zona y finalmente incluso atreviéndose a acercarse a este lugar, a pesar de que, tal y como hemos leído en la sinopsis, allí no entran adultos. Estas dos historias se van a acabar entremezclando, mientras de fondo vamos a ir teniendo la historia de Leif Winham, que era un actor de cine que acabó comprando el rancho y vivió allí, y que es el origen de, en fin, todo lo que sucedió después en este lugar. Estas tres historias son nuestras historias principales, nuestras subtramas, podríamos decir, y todas ellas van a converger en un punto común en el final de esta historia, que debo reconocer que, bueno, después de haber leído a Catriona ya en 4 o 5 libros, hay ciertos giros que sí acabé viendo y me los acabé oliendo, pero luego hubo otros que me pillaron totalmente por sorpresa y que después de tanto tiempo y al final, siendo que ella siempre utiliza esta misma táctica, sea capaz de seguir sorprendiéndome, a mí me pareció mágico. Vale, en cómputo general yo le he puesto 4 estrellas sobre 5 porque sí, me ha gustado, sí, me lo ha hecho pasar mal a veces, pero el inicio se me hizo un poco lento
y luego sí que hubo ciertos giros que sí que me vi venir. Pero bueno, en resumen es una novela que se disfruta. A mí cuando empecé a notar estas inspiraciones o estas referencias a Peter Pan, como que me llamó todavía más la atención, y después de haberlo comentado con los miembros del Horror Circle, porque esta fue nuestra lectura de marzo del Horror Circle de Patreon, del club de lectura, me di cuenta de que había muchas más referencias a Peter Pan de las que yo había visto, y esa es una de las cosas que más me gusta de los clubs de lectura, cómo entre todos nos complementamos a la hora de entender, ¿no? Y sacar el máximo partido de los libros. Fue muy interesante. La cuestión es que el libro está narrado en tercera persona todo el tiempo. Lo que pasa es que su narrador no es omnisciente, sino que centra su punto de vista en varios personajes, que son Riley, Mark y Adam. Estos tres personajes son los tres personajes principales de la historia, cada uno en una de las subtramas. Riley es la protagonista final del libro, digamos, es la niña que se lleva a su hermano intentando encontrar nunca nada. Mark, por su parte, es este hombre que está haciendo esta especie de documental sobre los niños de nunca nada, sobre Liv Wingham y demás. Y Adam es un hombre que trabajó en la construcción de la casa de Liv Wingham antes del incendio. Y vamos a ir viendo estas tres historias contadas en tercera persona con el foco puesto en cada uno de estos personajes. Y es muy interesante porque el narrador de cada una de estas historias no se desvía en ningún momento de ellos, siempre está centrado en ellos, en lo que piensan, en lo que sienten, en lo que temen, en lo que hacen, y todo lo que sabemos del resto de personajes viene siempre pasado por el filtro de estos tres personajes principales. A mí ha sido un narrador que me ha funcionado muy bien, la verdad, y no lo sé. Creo que esta mezcla de tres historias con el mismo narrador en cada una de ellas, los tres eran muy diferentes, era imposible confundirlos. Aparte, en caso de que alguien se despistara, no pasa nada porque al inicio de cada capítulo nos dice en la historia de quién estamos. De cualquier forma, creo que está muy bien escrito el narrador, está muy bien llevado a cabo y se diferencian plenamente unos y otros, así que creo que hizo un buen trabajo en ese sentido. Con respecto a los personajes, es una novela en la que hay bastantes. Vamos a ir por tramas, por así decirlo. En la subtrama de Riley la tenemos a ella como protagonista y a su hermano Oliver, que son pues los principales de esta trama. Pero como podemos entender hay mucha más gente. Obviamente al principio sale el primo y luego salen los niños y adolescentes que hay en Nunca Nada una vez ellos consiguen llegar allí. En la parte de Mark lo tenemos a él, a su compañera, que se me ha olvidado cómo se llamaba porque tenía un apodo, pero el nombre era, digamos que peculiar. Kimball, el apodo era Kimball, no me acuerdo el nombre, era peculiar, tal y como os he dicho. Pues bueno, ellos son los dos protagonistas de esta subtrama. Mark principalmente, Kimball es su camarógrafa, va con él a todas partes. Y van a ir entrevistando a ciertas personas que han tenido relación con los niños de Nunca Nada o que saben información sobre ellos y demás. Así que hay más personajes. Y luego en la trama de Adam, que es la de Liv Wingham, tenemos a otro personaje principal aquí, que es Liv Wingham, que tal y como os he dicho tiene mucho peso realmente dentro de la novela. Todos los personajes creo que están muy bien trabajados, de forma que, tal y como os he dicho, esto es Catriona, ¿vale? Y todo se va a mezclar, todo se va a separar, todo va a haber aquí una especie de batiburrillo de personajes que pueden o no tener relación al final de la historia. La cosa es que me parece que están muy bien trabajados porque nos resultan creíbles, sabemos cosas de su pasado, cosas de su contexto, pero no somos capaces de relacionarlos, si es que se pueden relacionar, hasta más adelante en la historia, o los relacionamos cuando realmente no están relacionados. O sea, está muy bien llevado a cabo este juego de confusión que es tan característico de la autora. A mí uno de las tramas que más me gustó gracias a sus personajes fue la de Riley y Oliver, porque en Nunca Nada, todos estos niños y adolescentes dan muy mala espina, dan muy mal rollo, y desde el principio, a pesar de que en cierto sentido parece casi un lugar idílico, nos vamos dando cuenta de que hay algo allí que no encaja, de que hay algo muy oscuro y peligroso y que quizás Riley y Oliver estén en grave peligro al haberse metido allí. Entonces me pareció que el trabajo de personajes y cómo eran todos los niños
estaba realmente bien llevado a cabo. Con respecto a la trama, la verdad es que voy a poder hablaros muy poco porque ya os he dicho que con Catriona hay que ir con 1000 ojos con los spoilers y siempre sufro bastante haciendo reseñas de sus libros porque de verdad que, madre mía, me sentiría fatal si os desvelara algo. La cuestión es que estas 3 tramas de forma independiente son lineales. La de Riley empieza cuando está en casa de Primo y consigue escaparse con su hermano, continúa en Nunca Nada y termina en No voy a decíroslo. La de Mark y Kimball empieza pues bueno, haciendo una entrevista a una mujer que ha tenido relación con los niños y van pasando por distintas personas y luego se van a plantear el hecho de ir directamente a la casa y ver si pueden entrar a hablar con los niños y adolescentes. Y la de Adam y Liv Wingham empiezan cuando Adam llega a la casa, se le plantea el trabajo y empieza a construir lo que Liv le ha pedido. Y termina en tampoco puedo deciros cómo. La cuestión es que ninguna de estas tramas es circunstancial, ninguna de estas tramas está ahí simplemente para dar contexto, todas ellas tienen una función muy importante en la historia, todas ellas tienen cierta relación y es importante que leáis prestando atención porque Catriona va dando pistas de lo que está sucediendo realmente y si no leemos prestando toda la atención puede que se nos escapen, que es una cosa que me pasó a mí yo creo, porque hubo cierto punto de inflexión, digamos hacia el tercer tercio del libro, en el que me di cuenta de algo y cuando me paré a pensar, pues bueno, fui consciente de que tenía muchas pistas a lo largo de la historia para haberlo intuido y se me había pasado por alto. Así que prestad atención cuando leáis, que da mucho placer cuando somos capaces de predecir o adelantarnos a uno de estos giros de la autora. No voy a hacer apartado de spoilers porque no puedo hacer apartado de spoilers. Solo quiero hacer un pequeño apunte y es que hay... Bueno, un pequeño apunte con relación a la inspiración en Peter Pan. Ya sabéis que en Peter Pan tiene mucha importancia cierto cocodrilo que lleva de cráneo al Capitán Garfio. Pues en esta novela también aparece un cocodrilo que, si no me equivoco y no me he creado un falso recuerdo, se llama Campanilla. Interesante la referencia y el significado que puede haber detrás de ello porque de verdad que wow, en serio. En fin, lo dicho, a mí es una novela que me ha gustado mucho, le he puesto 4 estrellas y de verdad que os la recomiendo. Si no sois expertos en el género, si no habéis leído mucho terror, si queréis algo suave por lo que empezar, creo que es una muy buena novela para ello porque tiene un terror más psicológico, más rollo de tensión, quizás un poquito más thriller que terror puro y duro, así que creo que puede ser una muy buena opción para los que queréis empezar en el terror y no sabéis por dónde hacerlo. Pues esta novela de Catriona y casi cualquiera de todas las que ha escrito creo que pueden ser muy buenas opciones para vosotros, así que apuntárosla. Y nada chicos, hasta aquí llega esta reseña, esta es mi opinión de Llamas en Nunca Nada de Catriona Ward. Decidme en los comentarios si ya habéis leído la novela y qué os ha parecido o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme también este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, espero que le deis una oportunidad porque realmente vale mucho la pena. Y decidme también en los comentarios cuál es vuestra novela favorita de la autora porque me da mucha curiosidad. Y eso es todo por hoy. Y yo me despido, hasta el próximo vídeo.